Son las 9:05 de la mañana, ya lo habíamos anunciado y nos acompaña a esta hora en la cabina de WQ Radio, aquí en WQ Noticias, el licenciado Jimmy Jairala, candidato a la alcaldía de Guayaquil por Centro Democrático. Qué gusto tenerlo acá, buenos días. Muchas gracias, Luis. Luis y Liz. Luis y Liz. Jimmy, bueno, quiero antes de desarrollar esa propuesta, recuerdo cuando lo conocí en TC Televisión hace tantos años atrás y siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Una vez que usted se dedicó a la política, no se desvinculó del periodismo porque lo ejerce, también hace radio, pero nunca se ha replanteado o nunca se arrepintió, dijo, realmente si veo hacia atrás, mi mayor vocación fue el periodismo. ¿Cómo lo analiza ya tantos años después? No, la verdad es que no. Me costó sí el tránsito de la comunicación a la política, sí, eso sí, pero una vez que ya la política te da la oportunidad de servir, que el ciudadano te ha calificado bien, dices, bueno, abro un paréntesis y veamos si regreso, y se dio la oportunidad de volver, ¿no? Porque realmente yo me había propuesto ya luego de la segunda prefectura y el intento de la alcaldía por segunda vez, ya me había propuesto dedicarme solo a mi vocación, realmente, claro, a mi profesión, mejor dicho. Yo soy periodista. Y así lo hice, pero en el movimiento me insistieron en que revisara y aceptara la posibilidad. Finalmente lo hice. Y ahora, por ejemplo, para evitar cualquier tema de carácter ético, lo que hago es que cuando entrevisto a candidatos a alcaldes o a prefectos del Guayas y Guayaquil, yo no intervengo. Felizmente somos tres en el panel, claro, de modo que no haya ningún conflicto de intereses. Felizmente hasta ahora tengo la suerte de que nadie evita, más bien nos buscan para las entrevistas, de modo que hemos podido manejarnos así, porque imagínese usted, pues, si usted fuera candidata a alcaldesa y yo entrevistándolo, sería un contrasentido, claro, ¿no? Claro, conflicto ahí de intereses. Absolutamente, pero eso no lo hago. Como usted lo mencionó, fue 2 periodos prefecto del Guayas. ¿Qué lo motiva ahora a ir nuevamente a intentar llegar a la alcaldía de Guayaquil? Porque el escenario ha cambiado, para comenzar, ¿no? Yo recordemos que en el 2019 yo fui contendor realmente del exalcalde Nebot. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque venía de una administración larga, de 20 años, si no me equivoco, sumándole los del expresidente Febres Cordero, y ese era su aval, el aval de la obra que la endosaba a la candidata, a la señora Viteri. Pero con el paso del tiempo y en este escenario de hoy, las cosas son diferentes. Hoy realmente mi contendora es la señora Viteri con su administración, y considero que no ha estado ha hecho su mejor intento, su mejor esfuerzo, pero no ha estado a la altura de sus antecesores, que con todos sus bemoles, pues, bueno, el ciudadano los reconocía con la reelección. La forma que tiene la gente de reconocer el mérito o el trabajo de los funcionarios públicos es la reelección. A mí me premiaron con una reelección. Entonces, ahora digo yo, veo las cosas diferentes, y por eso considero que hay una excelente posibilidad de ganar la alcaldía. Ahora, claro, y cada candidato tiene su punto de vista, ¿no? Ella va a la reelección también confiando en ese voto ciudadano, claro, en aval a la obra que ha hecho, por ¿no? Supuesto. Y ahí hablemos ya de su propuesta y su plan. Tema seguridad, que es hoy lo más sensible. Quizás hacia dónde apunta Jimmy Jairala el trabajar en materia de seguridad para Guayaquil, de llegar a la alcaldía de la ciudad. Sí, lo primero que quisiera decirle es que hay algo que tenemos que reconocer, y esto es que Guayaquil ha crecido en forma desordenada. Guayaquil no ha crecido en forma ordenada. Hay que repensar Guayaquil, y comenzamos por la seguridad. Porque efectivamente, como yo hice mi plan de trabajo basándome en lo que los ciudadanos me decían en las visitas, en las encuestas, el primer problema de la ciudad es justamente la seguridad. Y el de la familia, ya puntualmente, es la reactivación económica. Naturalmente, sin seguridad es difícil pensar en reactivarse. Pero estoy viendo, por ejemplo, que en una primera instancia el gobierno nacional estaba planteándose la idea de construir microcuarteles, un poco reemplazando a los puestos de auxilio inmediato, que yo prefiero llamarle policía comunitaria, lo cual es un error, porque esas mismas visitas son las que me han hecho entender que el ciudadano, por más
problemas que tenga la policía, por más necesaria que sea la depuración, quiere a la policía cerca. El ciudadano no la quiere lejos. Entonces hay más bien que veo bueno, por las últimas horas que ha cambiado el concepto y ahora están pensando en fortalecer, en repotenciar la policía comunitaria, que me parece bien, y hacerla comunitaria, que ese es el problema que ha habido en Guayaquil. La policía ha sido una policía distante, por decirlo de alguna manera, de municipios, prefecturas, por aquello de la competencia. Pero yo digo, el mismo COTAD establece algunas no competencias, pero sí responsabilidades a municipios, a prefecturas, sobre todo a municipios. Y me parece que es la gran oportunidad de activar la policía comunitaria, donde la comunidad también sea parte de del trabajo del barrio, ¿no? Pero, de la policía barrial. Porque quizás sí, vemos en algunos barrios estas UPC que están con la infraestructura, algunas sin tener el personal o el equipamiento necesario. Casi todas. Hay barrios donde tienen un chat los moradores con la policía. Sí, lo conozco, lo he visto. Son muy pocos. ¿Cómo usted integraría o acercaría a la comunidad y la policía entonces? Justamente en lo que usted dice, esa es una forma integral. Porque lo que usted dice, como yo camino todos los días, veo, escucho, pregunto, esto es algo que la gente pide. No solamente le piden cámaras de seguridad, que no hay pues en todo Guayaquil, porque Guayaquil es una ciudad muy grande y todavía faltan muchos puntos por atender. No solamente botones de pánico, piden también tener una policía cercana con la que puedan comunicarse, hasta para que los barrios se organicen. Ya la gente está harta de la delincuencia y usted ve que a veces hay, digámoslo así, desordenadas reacciones de las comunidades para capturar delincuentes, pero necesita estar comunicada con la policía, pero tiene que saber y entender que hay una policía preparada, suficiente, que está el patrullero, que tiene gasolina el patrullero, que está en buenas condiciones mecánicas. Entonces hay que pensar en la policía comunitaria como era hace años, que usted seguro no se acuerda, yo sí me acuerdo, que era una policía en la cual, o a la cual estaba integrada la comunidad. La gente no quiere a la policía lejos, la gente quiere sentirse más segura con la policía cerca. Y le agregaría algo más. Hay grandes problemas en los barrios donde, por ejemplo, los parques están descuidados, y cuando usted descuida el espacio público, lo que pasa es que los consumidores o los microtraficantes se los toman. Entonces, de allí que, por ejemplo, hay que incorporar a este trabajo de la policía comunitaria, a la comunidad, también a la policía. Yo incorporaría a la policía metropolitana. Yo no la tendría atrás de los informales, porque hay más trabajo en temas de seguridad. Cómo ayudar a la policía comunitaria, cómo ayudar a cuidar los parques, ayudar a la entrada de las escuelas y colegios donde hay tantos dramas de padres que tienen que dejar sus trabajos para ir a recoger a sus hijos por el miedo, ¿no? Porque la gente tiene miedo, no estamos alarmando a nadie, pero esta es una ciudad donde vivimos con miedo. Si no fuera así, no estaríamos atravesando por hora de 9 de la noche a 5 de la mañana por varias horas de toque de queda, ¿no? Entonces, la policía comunitaria tiene que tener un papel de más protagonismo. Además, yo considero que si bien existe una corporación de seguridad ciudadana, el organismo que tiene que funcionar se llama Consejo Cantonal de Seguridad. En el Consejo Cantonal de Seguridad, el tema es dejar la agenda partidista y acordarse de que la agenda que pesa es la agenda de la ciudad. Ahí tocará sentarse con el gobernador, aunque a lo mejor el presidente de turno no sea de la simpatía del alcalde. Y toca sentarse con el gobernador, toca sentarse con las autoridades de la policía, con las organizaciones barriales, con sus representantes, etcétera. Y ese es el organismo que incluso tiene mucho más poder de decisión que una corporación. A mí me parece que eso, no lo veo activado, y yo sí lo activaría. Y tendría que producirse reuniones con mucho más frecuencia de las que hoy se ven, y aisladas. Usted ve que la alcaldesa se reúne por un lado con su personal con su equipo de seguridad, y por otro lado el gobernador, y por otro lado el presidente. Entonces me parece que estamos difuminando un esfuerzo que perfectamente puede concentrarse en el Consejo Cantonal de Seguridad. Trataría de articular las acciones desde ahí. Quería solamente preguntarle algo sobre esto de la Policía Metropolitana.
¿trataría usted o pugnaría usted por armarlos también, dotarlos de algún tipo de armamento? Porque hoy no lo tienen, ¿no? O sea, no lo tienen. Se ha pedido más que sea armamento disuasivo. El llamado no letal, ¿no? Exacto. Sí, efectivamente, y por una razón, porque creo que se lo necesita más en otros puntos, y considero que a los vendedores informales, a los ambulantes, a los autónomos, se les debe dar otro trato y la relación con el municipio debe ser más cercana, porque nunca se los ha censado, por ejemplo. No sabemos ni cuántos son, ni dónde viven, ni dónde paran siquiera. Con ellos hay que trabajar en capacitación, hay que trabajar en establecer nuevos corredores comerciales, en establecer sitios para las ferias de los autónomos, porque mire, en todas partes del mundo hay autónomos, en todas partes del mundo, pero tienen una relación más próxima al municipio. El municipio tiene que ser un organismo que apoye al autónomo, porque resulta que el trabajo es un derecho universal, y en esta época, peor aún, pasada la pandemia, pensar en que tenemos que tener dedicar tiempo, esfuerzo, dinero en expulsar a los autónomos del centro de Guayaquil, por ejemplo, porque afectan el ornato, es un contrasentido. Hay que más bien ver la manera de integrarlos a un trabajo más organizado, más ordenado, que es lo que nosotros hemos establecido en nuestro plan de trabajo. Jimmy, un tema incómodo para cualquier candidato, el tema de los parques acuáticos. Uh-huh. Muchos se quejan de que es una obra innecesaria, de que es un gasto y que sencillamente es proselitismo, uh-huh, incluso dentro de la administración más allá de la campaña. Pero lo sorprendente es que son las obras más concitadas. Que la gente más recuerda. Las que más recuerda, las que abarrotan espacios. ¿Cuál será su política en relación a este tema que se inauguró ya hace 6, 7 años y que se proyecta todavía dentro de los planes municipales como algo prioritario? A ver, yo no discuto que los parques acuáticos, por ejemplo, llevan lo que suena feo decirlo, pero es lo que se rescata de la consulta con los ciudadanos. Devuelven un poco la dignidad a barrios que han vivido en un atraso, en un abandono y lejos de los beneficios del progreso que llega a otras partes. Y a mí personalmente le diría, a mí no me molesta, yo no voy a llegar a cerrar los parques acuáticos, pero considero que lo que se ha hecho en esa materia ya es suficiente, que hay otro tipo de obras a las que yo le daría prioridad. Ojo, hay que cuidar lo que está hecho, hay que mantener lo que está hecho, es un dinero de la ciudad invertido. Yo no llegaría de ninguna manera con la revancha de cerrar todo lo que ya se construyó y ahí está. No, al revés, yo lo cuido. Pero en temas de prioridades yo dirigiría ese esfuerzo económico a otras prioridades. Otro ejemplo, porque usted no me lo nombró, pero se lo nombro yo. El Malecón es una obra que la gente mucho recuerda, que lo menciona mucho. Todos los días. La Todos gente los fines recuerda, de semana se recuerda el Malecón, de acuerdo. Uh-huh. En la campaña pasada yo sostenía, y sigo, yo soy un hombre que cree que los espacios públicos deben ser públicos, abiertos. Pero cuando estamos viviendo estos momentos de tanta inseguridad, hay que entender que muchos ciudadanos prefieren un parque con rejas. Y le digo que eso no solamente hablo del Malecón, le hablo de cualquier sector de Guayaquil, donde cuando usted pregunta por qué no van los chicos al parque, le dicen por inseguridad, que la bala perdida, que tenemos miedo de que nos roben, y también porque el parque no tiene rejas, por la crisis de seguridad que afecta a Guayaquil. Entonces, lo que se tiene que hacer en la obra pública es socializarla. Habrá sectores, habrá barrios donde no tengan un parque y lo necesiten, pero hay que preguntarle a los moradores si lo quieren con rejas o sin rejas. Eso es algo que le ha faltado aquí en Guayaquil, socializar todos los temas que tengan que ver con obra pública. ¿Por qué? Y le doy otro ejemplo. ¿Usted cree que si hubieran preguntado en Urdesa, en la calle Guayacanes, si querían que les hagan el arreglo
tan cerca de las fiestas de octubre, las fiestas de noviembre, fin de año, etcétera, habrían dicho que sí. Yo le aseguro que le habrían dicho que no, que esperaran. Pero es que a lo mejor nunca habría un buen momento. ¿Ah? El progreso no puede esperar. A ver, perdón. El progreso no puede esperar. Yo los invito a que ustedes vayan a preguntarle a la gente de Guayacanes, vayan a preguntarles cómo están, se sienten cómodos con la obra. Nadie dice que la obra no es necesaria, por si acaso, Luis Antonio. O sea, lo que yo le digo, Jimmy, es que yo creo que nunca va a haber un buen momento. Si se lo preguntan a la persona, va a decir... Entonces no le preguntemos nunca nada a la gente para que no opine. Es que hay temas y temas, a lo mejor. Sí, pero ¿qué pasa cuando usted tiene una obra que se le ha atrasado el contratista no sé cuántos meses? O porque no le pagan, o porque hay problemas con las tuberías de agua potable. Y eso significa un atraso considerable. Hay obras que no sé si a lo mejor esa obra era prioritaria o no. ¿A quién, qué estudio hicieron para establecer la prioridad de esa obra? No lo sé. ¿Sabe por qué le digo no lo sé? Pues no lo tengo. Me encantaría tenerlo, pero hay mucha información que no es de libre acceso. Pero la prioridad siempre se da a hacer obras, pues, para mejorar las cosas, pues, Jimmy. A ver, ¿y cómo le explica a usted a los decenas de hombres, mujeres que tienen su negocio y que han perdido tanta plata en todo este tiempo? ¿Qué les va a decir? Claro, el progreso me quebró. ¿Qué le dice al ciudadano? O sea, entiendo su posición y así es. Incluso la obra implica sacrificios. Pero este sacrificio ha sido, no sé, alguien tiene que responder, o el contratista, o la fiscalización, o el municipio, o alguien. El problema no es que se haya hecho la obra, que a lo mejor se previó para 2 meses, pero se demoró 6. ¿Me explico? No estoy oponiéndome a la obra, Luis Antonio. Me estoy oponiendo a la forma como se ha manejado el tema. Y hoy, que los moradores dicen, los dueños de los negocios, que aspiran a que el municipio de alguna manera les revierta lo que han perdido, que no tiene que ser necesariamente toma plata. Significa, no me pagues tasas durante tanto tiempo. La respuesta es no, eso no puede hacer el municipio. A eso me refiero. Yeah. Yo no me estoy oponiendo a la obra, me estoy oponiendo a la forma como se ha hecho esto. O sea, por un lado socializar y transparentar también la información. Absolutamente. Que cualquiera pueda tener acceso. En este tema de Urdesa no es mi ánimo hacer de esto plataforma política, por supuesto, pero alguien tiene que responder por el grave daño económico que se le ha ocasionado a los comerciantes, a los empresarios, a los emprendedores, ¿no? Jimmy, otro tema polémico, los metropolitanos. En los últimos meses hemos constatado un cambio de funciones. Ya no están tanto en los alrededores de la bahía o los locales informales, atormentando a los informales. Ya están en actividades en contra de la delincuencia en su nivel, porque tampoco que pueden no son fedatarios para detener a cualquier sujeto incluso en delito flagrante. Tienen que cumplir con el procedimiento de todos los ciudadanos, acudir a la autoridad, entiéndase a la policía. ¿Usted reforzaría esa posición o revería su actitud en la sociedad, su comportamiento en la sociedad? No, yo lo dije hace un momento y sostengo que los metropolitanos tienen que tener otra actividad que tenga que ver más con la seguridad de las personas. Yo estoy absolutamente en esa línea, ¿no? Como lo dije hace un rato, reforzando los controles fuera de los colegios, cuidando de un espacio público, de espacios públicos, por ejemplo, que son los parques, preparándolos adecuadamente para que ya no tengan que hacer el oficio de otrora, ¿no? El oficio de antaño, que era andar atrás de los autónomos, porque allí viene el complemento. El autónomo tiene que trabajar más cercano al municipio, el municipio tiene que ser un amigo del comerciante autónomo, porque en la medida en que haya más gente que se pueda ganar la vida decentemente, honestamente, habrá menos espacio para que se dediquen a cosas no tan santas, ¿no? Tampoco es justificación, pero lo hacen por la necesidad de llevar un pedazo de pan a su casa. Ahora, una vez trabajado este tema de seguridad que usted decía es prioritario para lograr la reactivación económica, dentro de su plan de trabajo ese es un puntal importante también. Y la movilidad, que tiene que ver con la seguridad, no es que me quiero saltar lo de la reactivación, pero tenemos que entender que también la movilidad es parte de la seguridad. ¿Por qué? El problema de Guayaquil es, como le he dicho, ha crecido de manera muy desordenada. ¿Qué pasa con Guayaquil, con el tránsito, por ejemplo? Tenemos
que presentar, y lo haremos en los próximos días ya, un plan de movilidad que implique tratar de evitar los trancones de tránsito que hay todos los días, y que, por ejemplo, anoche en la avenida Francisco de Orellana estaban grabadas las imágenes con las cámaras del 911 de dos tipos asaltando los carros parqueados en el semáforo. Entonces tenemos que pensar en horarios donde los semáforos, le va a sonar a usted imposible, pero no lo es, donde los semáforos estén en verde, calles con cambios de direcciones, construir en sitios clave de congestionamiento de tránsito, distribuidores de tráfico. Y sí sabe que sí hay el plan, ¿no? La ATM en la anterior administración dejó 5 distribuidores de tráfico, de tránsito, listos para la construcción, por supuesto, que hay que financiarlos, y hay un proyecto. En la Vía La Costa es perdóneme que lo diga así, es un desastre. Usted desea hacer más retornos, más cercanos. En la Vía La Costa yo pondría, para empezar, más pasos peatonales. Yo sacaría las canteras de allí. No pueden seguir la explotación de las canteras. Yo no concedería permisos de construcción más en la Vía de la Costa, porque mientras no se resuelva el problema de la movilidad. Ni para urbanización ni para centros comerciales. Pero en este momento, como está la Vía de la Costa, de paso hay la inminencia más adelante, en 2 años, en 3 años, la construcción del nuevo aeropuerto. ¿Qué va a pasar con la Vía de la Costa? Tenemos que pensar en la gente que vive allí. Pero usted mencionó algo importante, dijo construcción de pasos peatonales, pero hay puntos de la ciudad donde los hay y la gente no los usa. Va a hacer una campaña de socialización para que el ciudadano realmente... Hay que enseñarle efectivamente al ciudadano... Para que entienda la utilidad de esa obra. Claro que sí, hay que enseñarle al ciudadano que tiene que entender que el paso peatonal es un espacio que le permite cuidar su seguridad, porque su vida. Puede estar construido y uno ve cómo cruzan por debajo porque les da pereza subir. Tiene usted razón, es un asunto de cultura y tenemos que trabajar también en eso, pero los pasos peatonales son sumamente necesarios. En la Vía de la Costa son fundamentales, no solamente son necesarios. Y sí, hay que poner un freno en la Vía de la Costa, volviendo a usar las palabras que utilicé al principio, hay que repensar el tema de la Vía de la Costa para que no se siga alimentando el problema que hay de contaminación y el gran drama de movilidad que hay en ese sector, ¿no? Ahora, entonces, seguridad, movilidad, reactivación. Usted apunta también a los emprendedores. ¿Cuál va a ser la clave ahí para ayudar a paliar algo que, claro, es competencia del gobierno, pero hablamos del desempleo que hay y la falta de trabajo? ¿Hacia dónde va a apuntar? Bueno, por ejemplo, hay una forma de darles herramientas para que los emprendedores, que sobre todo en la época de la pandemia montaron su pequeño negocio en el garaje de su casa, en la sala de su casa, en X o Y o Z lugares, de lo que han vivido además, y no solo en la época de la pandemia, desde antes, sin permiso de uso de suelo. ¿Por qué para mí es importante regularizar el uso de suelo en todos los negocios de Guayaquil? Porque si usted no tiene permiso de uso de suelo y quiere, por ejemplo, ir a Ban Ecuador a aplicar para algún crédito, o que el municipio consiga un crédito no reembolsable, que es la única forma en que podría prestar dinero, para asignar cupos para los emprendedores. Si usted no tiene permiso de suelo, usted no puede tener acceso a un crédito. No tiene acceso a un crédito pequeño, no va a poder mejorar tampoco las condiciones de su negocio. No va a poder surtirlo más, es decir, es más o menos atarlo de pies y manos al emprendedor que tiene su negocio y que no va a recibir el uso de suelo por la ordenanza del año no sé cuánto que prohíbe que un negocio sea instalado, por ejemplo, en un garaje de una casa. Y eso es reactivación. Y sabe que hay más de 200.000 negocios así en Guayaquil, no solo pequeños. Negocios pequeños, negocios medianos, negocios grandes que no tienen uso de suelo. Hay que regularizarlos. Si no pagan hace 2, 4, 8, 10 años uso de suelo, ¿por qué no regularizarlos? Darles un periodo de gracia y luego ya regularizados, ya la situación es diferente para comenzar a pagar. Este ejercicio que estamos haciendo ahora con los candidatos obviamente es un abrebocas, ¿no? Porque ya la campaña comenzará oficialmente ya pronto, ya estamos de la ceja al ojo, parece mentira, pero no quiero cerrar la entrevista sin dejar de preguntarle también por un tema que
se ha puesto sobre la mesa, sobre todo a raíz de lo que vivió Guayaquil con la final de la Copa Libertadores. Activar ese turismo. La ciudad demostró ahí, la gente se fue contenta. Los brasileros que uno conversaba, entrevistaba, los veía felices viviendo una fiesta. Y creo que cumplió bien el desafío, todo el mundo colaboró para eso, una preparación, ¿no? Pero ¿cómo explotar más quizás el turismo en Guayaquil? Yo tengo una observación sobre ese tema. Ajá. A mí no me puede molestar de ninguna manera que se hayan recaudado 15 millones de dólares, cifras del propio municipio, y que hayan llegado 11.000 turistas, de ninguna manera. Pero lamentablemente estuvo lejos de lo que se había proyectado. Usted sabe que la ciudad había proyectado 50 millones. El problema fue que los propios agentes de viajes optaron por informarles a los turistas brasileños que procuraran mantenerse en el entorno de Puerto Santana y máximo el Malecón. Entonces la reactivación que hubo fue solamente allí, en Santana y nada más, y del Malecón. Pregunte usted en otros sectores de Guayaquil si recibieron la visita de un turista brasileño. Desafortunadamente, a lo mejor por hacerlo bien, por el tema de inseguridad, las agencias se encargaron, no digo de asustar a los turistas, pero de advertirles: de aquí no salgan, de este perímetro no salgan. Y esa fue la consecuencia. Y Guayaquil sí puede ser perfectamente, no solamente una gran capital para convenciones, sino una gran capital gastronómica del Ecuador. En Guayaquil hay la más amplia gama de gastronomía nacional e internacional que en ninguna otra ciudad del Ecuador. Me parece que una de las metas que debe fijarse Guayaquil es constituirse en una gran capital gastronómica, primero nacional y después internacional. Ninguna ciudad de Guayaquil tiene tanta riqueza gastronómica ninguna ciudad del Ecuador tiene tanta riqueza gastronómica como Guayaquil. Tanta variedad, esa es una muy buena idea. Ahora, para terminar la entrevista, Jimmy, siempre culminamos, yo le hago una pregunta, no le hago una pregunta, le digo una palabra y usted me contesta qué significa para usted con una palabra. Bueno. Familia. Todo. Política. Pasión. Virtud. Paciencia. Defecto. No puedo decirlo yo. Porque un defecto, uno reconoce. Sí, bueno, un defecto. Suyo, ajá. Demasiado obsesionado por la puntualidad. Eso no es tan bueno. Mire usted, otros lo podrían considerar una virtud. No, pero es que tampoco como yo, Claro. Y le cuento en 2 segundos una anécdota. Cuando Ajá. yo fui prefecto, a mi primer acto oficial era la inauguración de un parque, me parece, en una parroquia que se llama San Carlos. A las 10 de la mañana inauguro. Llegué a las 10 y no había nadie. Claro. Entonces, ¿qué pasó? No, es que el anterior prefecto llegaba como 2 horas después. Sí, pero yo no soy así. Desde ese día, todos mis actos eran casi militares, ¿no? Era a las 10 y a las 10 empezaban. Pero no sé qué tan bueno sea, ¿no? Eso puede ser. Es cierto, hay paréntesis, anécdota. Mi papi es así y me decía, y yo me acuerdo cuando eran las fiestas en el colegio, él quería que yo sea la primera en llegar. Pero si la invitación dice 8 de la noche, le digo, papi, no hay nadie. Ese es el problema, hay que educar a la gente. Claro, y él se amargaba, ¿no? Entonces decía, es que no puede ser, si te dicen 1 hora es a esa hora, a veces puede no ser tan bueno. Es Eso verdad. puede ser, eso puede ser. Guayaquil, Amor, yo amo a mi ciudad. alcaldía. Profundamente. Sueño. Muy bien. Ha sido el candidato a la alcaldía de Guayaquil por Centro Democrático, Jimmy Jairal, en una alianza con el Partido también Socialista Ecuatoriano. Gracias por haber estado aquí, Jimmy. Seguro nuevamente, conforme pues pasen los días y estemos más cercanos ya a las elecciones, espero tenerlo nuevamente acá. Gracias, Esperamos. Gracias, Luis. Muy amable. Que tenga un buen día. Son las 9:30.